en el corazón de un país deshecho, donde las cicatrices del colapso son visibles en cada grieta del asfalto y en el rostro de sus habitantes, se erige una estructura que desafía la decadencia que la rodea. Caracas, una metrópoli que alguna vez fue un faro de modernidad en el Caribe, hoy respira un silencio denso, interrumpido solo por el eco de lo que fue. Sus edificios son esqueletos de una prosperidad pasada, y sus calles, arterias por las que ya no fluye la abundancia, sino la resignación. Pero dentro de esta geografía de la carencia, existe una isla de concreto y disciplina militar que opera con una lógica distinta. Fuerte Tiuna, el complejo castrense más grande de la nación, no es solo una base, es una ciudadela amurallada, un estado dentro del estado, inmune al caos que devora todo a su paso. Es aquí, oculto a la vista del ciudadano común, donde late el verdadero corazón del poder. No se le conoce por un solo nombre, pues su existencia es una fusión de lo oficial y lo secreto. Formalmente, el poder reside en el Palacio de Miraflores, el escenario público de los discursos y las ceremonias. Sin embargo, el verdadero centro de gravedad, el nexo donde se toman las decisiones que sellan el destino de millones, es una fortaleza sin nombre oficial, un búnker incrustado en las entrañas de la maquinaria militar. Su arquitectura no habla el lenguaje de la opulencia, sino el del miedo funcional. Es una manifestación del brutalismo soviético mezclado con la pragmática de una zona de guerra. Fachadas imponentes de hormigón y acero, diseñadas no para impresionar, sino para repeler. Hay pocas ventanas, y las que existen son rendijas blindadas, aberturas que no invitan a mirar hacia afuera, sino que sirven como puntos de vigilancia. No fue concebido para inspirar, sino para resistir. Cada centímetro de su diseño susurra la misma palabra: asedio. Es un monumento a la paranoia, una estructura pensada para soportar un ataque externo, una revuelta popular o una traición interna. Su misma existencia es una declaración de principios. El poder que alberga no busca la aclamación del pueblo, sino su contención. Mientras la ciudad se sumerge en la oscuridad de los apagones que duran horas, a veces días, la fortaleza brilla con una luz ininterrumpida, alimentada por generadores privados que la aíslan de la red eléctrica nacional. Mientras los ciudadanos hacen filas para conseguir un poco de agua, sus sistemas de purificación garantizan un flujo perpetuo, un lujo inimaginable a solo unos kilómetros de distancia. Miles de ojos de cristal vigilan cada corredor, cada entrada, cada perímetro. Son las pupilas que nunca parpadean de un sistema de vigilancia total, una red que no solo apunta hacia el exterior en busca de amenazas, sino que se vuelve sobre sí misma monitoreando a los propios habitantes del búnker. La desconfianza es un elemento estructural, tan fundamental como el acero de sus vigas. El aire que se respira en su interior es una construcción artificial, filtrado de la polución y la desesperanza del exterior, mantenido a una temperatura constante. El silencio no es de paz, sino de control. Es un silencio presurizado, donde el sonido de unos pasos en un pasillo vacío puede tener el peso de una sentencia. No es el silencio de un hogar, sino el de una cámara de aislamiento. Bajo la superficie visible, la fortaleza extiende sus raíces como un tumor. Una red de túneles subterráneos la conecta con puntos estratégicos de la base militar, rutas de escape diseñadas para una evacuación instantánea. Su poder no solo se proyecta hacia arriba en sus muros, sino que se ancla profundamente en la tierra, en pasadizos secretos que garantizan la supervivencia de su ocupante. Este complejo no duerme. Pulsa con el flujo constante de datos encriptados, comunicaciones que lo enlazan con sus aliados en Cuba, Rusia e Irán.
Es el sistema nervioso de un régimen, el cerebro desde el cual se emiten las órdenes que mantienen en pie una estructura criminal de escala internacional, todo ello protegido por la más absoluta impenetrabilidad física y digital. Cada muro es un reflejo de la psique que lo ordenó construir, un testamento de concreto a un aislamiento profundo, a un miedo existencial y a una desconexión total con la realidad del país que se pretende gobernar. Es la materialización de una mente que ya no distingue entre gobernar y sobrevivir, entre el Estado y la fortaleza personal. La fortaleza permanece intacta, un monumento a la autosuficiencia en medio del colapso que ella misma ha diseñado. Su pulcritud y su orden son el contraste más cruel con la ruina que se extiende más allá de sus muros, una prueba material de que su seguridad se construyó sobre la inseguridad de toda una nación. Pero el lujo y la seguridad eran solo la superficie. Lo que se gestaba dentro de esos muros y el hombre que los habitaba era un secreto mucho más oscuro. Siga con nosotros para descubrirlo. Y si estas historias de poder oculto le fascinan, suscríbase para no perderse ningún detalle. Para entender la fortaleza, primero hay que entender al hombre que la imaginó. No era un conquistador nacido en la opulencia, ni un estratega forjado en academias militares. Su historia comenzaba en un lugar mucho más terrenal, al volante de un autobús que recorría las congestionadas arterias de una Caracas que aún soñaba con la modernidad. Su nombre era Nicolás Maduro, una figura que parecía destinada a una vida de anonimato proletario. Sus manos no estaban hechas para empuñar cetros, sino para aferrarse a un volante, navegando el caos diario del transporte público. Era un hombre de la gente, o al menos esa era la imagen que proyectaba, un rostro común en la multitud, una voz que se perdía en el estruendo de la ciudad. Nada en su biografía temprana sugería la escala de la ambición que se gestaba en su interior, ni el tamaño de la sombra que proyectaría sobre su nación. Su ascenso no fue meteórico, sino gradual, casi sigiloso. Se movió a través de los laberintos del sindicalismo, un mundo donde la lealtad se cotiza más que el talento, y donde las alianzas se tejen en la penumbra. Allí aprendió las primeras lecciones del poder, cómo movilizar masas, cómo negociar desde la debilidad y, sobre todo, cómo identificar al hombre fuerte al que debía supeditarse. Ese hombre era Hugo Chávez. En él, Maduro no solo encontró un líder, sino un vehículo para su propia trascendencia. Vio en el carisma arrollador del comandante la fuerza que él mismo carecía y se adhirió a su proyecto con una devoción que rayaba en lo filial. No buscaba brillar con luz propia, sino reflejar la de su mentor, convirtiéndose en el más disciplinado de sus acólitos. Esta lealtad incondicional fue su mayor activo. Mientras otros competían por el favor de Chávez con audacia y elocuencia, Maduro ofrecía algo más valioso, una obediencia servil, una ausencia total de amenaza. Era el subordinado perfecto, el hombre gris que nunca haría sombra al sol. Y fue precisamente esa falta de brillo lo que le permitió escalar, peldaño a peldaño, hasta el círculo más íntimo del poder. Sin embargo, gobernar a la sombra de un gigante tiene un costo. Maduro heredó un movimiento, pero no el carisma que lo cohesionaba. Heredó el trono, pero no la legitimidad que lo sostenía. Esta carencia fundamental se convertiría en el motor de su psique política, la fuente de una inseguridad que lo definiría para siempre. Con la muerte de Chávez en 2013, el manto del poder recayó sobre sus hombros y sintió su peso abrumador. El país lo miraba con escepticismo, su propio partido con desconfianza y sus enemigos con desdén. Se encontró solo en la cima, un rey sin el aura divina de su predecesor, expuesto a las tormentas que el propio Chávez había desatado. Es en este vacío de legitimidad donde nace la idea de la fortaleza. Si no podía gobernar a través del magnetismo personal,
lo haría a través de la fuerza bruta. Si no podía inspirar amor, infundiría miedo, y si no podía convencer a la nación de su derecho a gobernar, se atrincheraría en un lugar desde donde nadie pudiera arrebatárselo. La paranoia se convirtió en su principal consejera. Veía conspiraciones en cada esquina, traidores en su propio gabinete y la amenaza constante del imperio norteamericano como una espada suspendida sobre su cabeza. El mundo exterior no era una oportunidad, sino un campo de batalla permanente, un asedio sin fin contra su revolución heredada. Esta mentalidad de sitio exigía una respuesta arquitectónica. No necesitaba un palacio abierto al pueblo, como el que los líderes democráticos habitan simbólicamente. Necesitaba un búnker, una ciudadela, un espacio hermético que lo aislara de un mundo que percibía como hostil. La fortaleza no era un capricho, sino una necesidad existencial. A esta paranoia se sumaba un complejo mesiánico heredado, pero distorsionado. Intentaba emular el lenguaje pseudo-religioso de Chávez, presentándose como el apóstol elegido para continuar la obra sagrada. Hablaba con pájaros que supuestamente encarnaban el espíritu del comandante, un intento torpe de fabricar la mística que no poseía de forma natural. Este misticismo bizarro no era solo para el consumo público. Reflejaba una profunda necesidad de validación sobrenatural, una búsqueda de protección más allá de lo terrenal. La fortaleza, por tanto, no solo sería un bastión de concreto y acero, sino también un santuario, un lugar donde las fuerzas ocultas podrían ser invocadas para blindar su poder. El tercer pilar de su psique era una profunda desconexión de la realidad. Mientras Venezuela se desmoronaba, él habitaba una burbuja de propaganda. Sus apariciones públicas, a menudo bailando salsa o celebrando victorias imaginarias, no eran solo un acto de cinismo, sino la manifestación de un aislamiento psicológico total. El sufrimiento de su pueblo se convirtió en un ruido de fondo, una estadística abstracta que no lograba penetrar los muros de su percepción. Esta disociación le permitió justificar la construcción de una fortaleza autosuficiente mientras la nación carecía de todo. Su supervivencia personal se había vuelto más importante que la supervivencia de millones. La fortaleza era, en esencia, la materialización de esta desconexión. Sería un ecosistema cerrado, con su propia energía, su propia agua, sus propios alimentos. Una isla de abundancia en un océano de miseria, el símbolo último de un gobernante que había dado la espalda a su país para centrarse exclusivamente en su propia preservación. Su crueldad no era pasional, sino funcional. La represión, la tortura y la persecución política no nacían del odio, sino del cálculo frío. Eran herramientas necesarias para desmantelar la disidencia y garantizar la continuidad del régimen. La brutalidad era simplemente una política de Estado, una extensión lógica de su instinto de supervivencia. El diseño del búnker reflejaría esta brutalidad pragmática. No buscaría la belleza estética, sino la eficiencia letal. Cada muro, cada cámara de seguridad, cada pasadizo secreto sería una pieza en una maquinaria de control diseñada para aplastar cualquier amenaza, interna o externa, antes de que pudiera materializarse. El sueño de la fortaleza no era el de construir un hogar, sino el de erigir un arma defensiva que lo protegiera del mundo, y un arma ofensiva que le permitiera proyectar su poder sin temor a las represalias. Era la pieza central de su estrategia para gobernar a perpetuidad. La elección de la ubicación fue el primer acto simbólico de esta estrategia. Al incrustar su centro de mando en el corazón de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande del país, enviaba un mensaje inequívoco. Su poder no emanaba del pueblo, sino de los fusiles.
no era un presidente, sino un comandante en jefe atrincherado con sus tropas. Esta decisión rompía con toda la tradición republicana. Abandonaba las sedes civiles del poder, los palacios que, al menos en teoría, pertenecían a la nación, para refugiarse detrás de los muros de un cuartel. Era una confesión de que su gobierno era, en esencia, una ocupación militar de su propio país. La motivación, por tanto, era triple. Primero, la seguridad física contra un magnicidio o una invasión. Segundo, el aislamiento psicológico de una realidad nacional cada vez más insoportable. Y tercero, la proyección simbólica de un poder que se sostenía únicamente por la fuerza de las armas. No se trataba de un hombre que robaba al Estado para construir una mansión de lujo. Se trataba de un régimen que se había convertido en una organización criminal y necesitaba un cuartel general. La fortaleza sería la sede de un Estado mafioso, el lugar donde se planificaría el saqueo de la nación y se coordinaría la represión de sus ciudadanos. El concepto arquitectónico se nutrió de los manuales de la Guerra Fría y de las pesadillas de un dictador moderno. Se inspiró en el brutalismo soviético, un estilo que desprecia la ornamentación y glorifica la masa, la fuerza y la impenetrabilidad. Las fachadas de hormigón desnudo no buscarían agradar, sino intimidar. Las ventanas serían escasas, meras rendijas blindadas, porque un gobernante paranoico no mira hacia afuera con curiosidad, sino con sospecha. Las aberturas no son para dejar entrar la luz, sino para vigilar al enemigo. Cada centímetro del diseño exterior susurraría la misma palabra: asedio. Bajo tierra, el sueño se expandía en una red de túneles y búnkeres, rutas de escape, almacenes de suministros, centros de comunicación redundantes. La fortaleza no solo debía resistir un ataque, sino también permitir a su ocupante desaparecer y seguir operando desde las sombras, un fantasma en la máquina de su propio estado. La tecnología sería el sistema nervioso de este cuerpo de concreto, una red de vigilancia total, con miles de cámaras monitoreando no solo el perímetro, sino también los pasillos interiores. La desconfianza era un elemento estructural y se aplicaría por igual a extraños y a supuestos aliados. Sistemas de comunicación encriptados lo conectarían directamente con sus socios en Cuba, Rusia e Irán, creando un eje de poder inmune a la interceptación occidental. La fortaleza no sería solo un refugio, sino un nodo en una red global de regímenes autoritarios. El contraste con sus orígenes no podía ser más agudo. El hombre que una vez navegó las calles, expuesto al sol, al ruido y al contacto humano, ahora diseñaba un útero artificial para aislarse por completo. El conductor de autobús se había convertido en un faraón moderno, obsesionado con la construcción de su propia pirámide, una pirámide invertida, anclada en la tierra, diseñada no para alcanzar los cielos, sino para protegerse de ellos. No era un monumento a la gloria, sino a la supervivencia. Cada bloque de concreto era un testimonio de su miedo, cada sistema de seguridad una confesión de su vulnerabilidad. La financiación de este proyecto monumental provendría del vaciamiento sistemático de las arcas de la nación. El dinero del petróleo, el oro de sangre extraído del arco minero, los fondos malversados de los programas de alimentos. Cada dólar robado al pueblo venezolano sería un ladrillo más en el muro que lo separaría de ellos. La construcción de la fortaleza fue, en sí misma, un acto criminal a gran escala, un desvío masivo de recursos que aceleró el colapso de la infraestructura nacional. Mientras se instalaban generadores de última generación en el búnker, la red eléctrica del país se desmoronaba, sumiendo a las ciudades en la oscuridad. Mientras se construían plantas de purificación de agua para su uso exclusivo,
Los ciudadanos hacían filas durante días para llenar un balde con agua no potable. La seguridad del líder se construyó directamente sobre la inseguridad de la nación. El arquitecto de esta monstruosidad no era un solo individuo, sino un equipo internacional de especialistas en seguridad, ingenieros militares y contratistas cómplices. Pero la visión, la obsesión que lo impulsaba todo, emanaba de una sola mente, la del hombre que sabía que su única posibilidad de morir de viejo era encerrarse en vida. El proyecto se mantuvo en el más absoluto secreto, oculto bajo la designación de modernización de instalaciones estratégicas. Pero para el círculo íntimo del poder, su propósito era claro. No estaban construyendo una base militar, estaban erigiendo el castillo del último rey bolivariano. Y así, el sueño comenzó a tomar forma. El sonido de la maquinaria pesada en el corazón de Fuerte Tiuna se convirtió en la banda sonora del nuevo capítulo de la nación. Un sonido que no anunciaba progreso ni desarrollo, sino el endurecimiento del poder, la solidificación de la tiranía. Cada viga de acero era un barrote en la celda que Venezuela se estaba convirtiendo. Cada metro cúbico de hormigón vertido era un clavo más en el ataúd de su democracia. La fortaleza no nació de la piedra, sino de la inseguridad de un hombre que para sentirse a salvo necesitaba poner a todo un país bajo arresto domiciliario. Su casa sería la prisión de todos. El sonido que definió el ascenso del nuevo régimen no fue el de las aclamaciones en las plazas públicas, sino el de la maquinaria pesada trabajando día y noche en el corazón de Fuerte Tiuna. Era un estruendo sordo y persistente, la banda sonora de un poder que se estaba solidificando, que se vertía en moldes de acero y hormigón. Un poder que no buscaba seducir, sino contener. Mientras las grúas se alzaban dentro del perímetro militar, la infraestructura del país se desmoronaba. Cada viga instalada en la fortaleza secreta correspondía a un puente que cedía en alguna carretera olvidada. Cada sistema de filtración de aire de última generación era el eco de un hospital que se quedaba sin oxígeno. La construcción del búnker no era un proyecto paralelo al declive de Venezuela. Era su causa directa. No se erigía un palacio, sino una declaración de principios en hormigón armado. La arquitectura era una manifestación física de la ideología del asedio. El brutalismo soviético no fue una elección estética, sino una necesidad funcional. Las fachadas desnudas y masivas no estaban diseñadas para ser vistas, sino para repeler la mirada, para comunicar una impenetrabilidad absoluta que desalentara cualquier idea de asalto. Su poder residía en su anonimato. A diferencia del Palacio de Miraflores, un símbolo público y vulnerable, esta fortaleza no tenía nombre oficial ni ubicación en los mapas. Era un fantasma geográfico, un centro de gravedad invisible desde el cual se ejercía la verdadera autoridad. Existía solo para quienes operaban dentro de sus muros y para quienes sufrían las consecuencias de las órdenes que de allí emanaban. El corazón de la bestia era la sala situacional, un centro neurálgico que parecía extraído de una película de espionaje de la Guerra Fría. Pantallas gigantes cubrían las paredes, mostrando no solo mapas militares y movimientos de tropas, sino también flujos de datos financieros, la actividad en redes sociales y las comunicaciones interceptadas de la oposición. Era el ojo de un dios paranoico que todo lo veía. Desde esta sala se orquestó el saqueo sistemático de la nación, las decisiones que hundieron a PDVSA, el diseño del fraudulento sistema de control cambiario, la entrega del arco minero a mafias y militares cómplices. Todo se planificó en la atmósfera presurizada y climatizada de este búnker. El crimen dejó de ser un acto furtivo para convertirse en una política de Estado, administrada con la eficiencia de una operación militar.
Los números abstractos en las pantallas se traducían en tragedias concretas más allá de los muros. Una transacción aprobada en la sala significaba un barco de alimentos que nunca llegaría a puerto. Una orden de desviar fondos petroleros se convertía en 1 millón de niños sin vacunas. La fortaleza era un arma económica, un instrumento de precisión para desangrar a un país en beneficio de su cúpula. Se convirtió en la sala de juntas del cártel. Allí, en la seguridad de sus recintos a prueba de espionaje, se reunía el alto mando para repartir el botín. Las reuniones no eran sobre políticas públicas, sino sobre la asignación de territorios para el narcotráfico, la distribución de contratos de importación con sobreprecio y la planificación de las rutas para lavar el dinero sucio a través de paraísos fiscales. Las fibras ópticas que salían de la fortaleza eran las arterias de una red global de criminalidad y autoritarismo. Líneas de comunicación encriptadas la conectaban directamente con La Habana, Moscú y Teherán. No solo se compartía inteligencia para la represión, sino que se coordinaban estrategias para evadir sanciones internacionales, creando una economía sumergida que mantenía a flote al régimen. Operadores financieros como Alex Saab no eran simples contratistas, eran extensiones de la voluntad emanada del búnker. Diseñaban las complejas arquitecturas de empresas fantasma en jurisdicciones opacas, siguiendo las directrices que se decidían en las reuniones nocturnas. La fortaleza era el cerebro, y ellos eran las manos que movían miles de millones de dólares robados por el sistema financiero mundial. Pero la fortaleza no era solo un arma, era también un refugio psicológico. Su autosuficiencia era el símbolo máximo de la desconexión de su líder con la realidad. Mientras el país sufría apagones de días enteros, sus generadores privados garantizaban un flujo de energía ininterrumpido. Mientras la gente moría de sed, sus plantas purificadoras proveían agua potable ilimitada. Habitar este espacio era vivir en una realidad alternativa. El aire filtrado, la temperatura constante, el silencio controlado, todo estaba diseñado para aislar los sentidos del caos y la miseria del exterior. Era un útero artificial que protegía al líder no solo de las amenazas físicas, sino de la insoportable verdad de la catástrofe que él mismo había provocado. Esta disociación era una herramienta de supervivencia psicológica. Le permitía aparecer en televisión bailando salsa o celebrando victorias imaginarias, mientras la tasa de mortalidad infantil se disparaba. El búnker garantizaba que el sufrimiento de su pueblo fuera solo un dato en una pantalla, una abstracción que nunca podría tocarlo, olerlo o escucharlo. Al mismo tiempo, la fortaleza funcionaba como una máscara. El poder que se proyectaba desde el Palacio de Miraflores en actos públicos era una fachada, un teatro para las masas. El verdadero rostro del régimen, adusto, funcional y brutal, se ocultaba tras los muros de Fuerte Tiuna. Miraflores era para la propaganda. El búnker era para el poder real. Este dualismo permitía mantener una ficción de normalidad democrática. Se conservaban los símbolos de la República, el palacio presidencial, los ministerios, mientras el verdadero gobierno operaba con la lógica de una organización criminal desde un cuartel general secreto. Era la máscara de un Estado sobre el rostro de una mafia. La paranoia de su ocupante exigía una protección que iba más allá de lo físico. Se rumoreaba que en las áreas más privadas del complejo existían espacios discretos dedicados a rituales esotéricos. Babalawos traídos de Cuba realizaban ceremonias de santería, sacrificios y limpiezas espirituales para crear un blindaje místico alrededor del líder. Esta dependencia de lo oculto revelaba la profunda inseguridad que ni el concreto ni el acero podían calmar. El poder que se sostenía en la fuerza bruta y el engaño necesitaba también el amparo de fuerzas invisibles. El búnker
no era solo una fortaleza militar, sino un templo oscuro donde se buscaba someter a la suerte y conjurar la traición. La tecnología de vigilancia no solo apuntaba hacia afuera. Miles de cámaras y micrófonos monitoreaban los pasillos y las salas de reuniones, una red de espionaje interna diseñada para detectar la más mínima señal de deslealtad. La desconfianza era un elemento estructural, y nadie, ni siquiera el círculo más íntimo, estaba exento de ser vigilado. Cada lealtad era condicional, comprada con una porción del saqueo y mantenida por el miedo a la purga. El búnker era el escenario de una tensión constante, un equilibrio precario entre cómplices que eran también rivales. El verdadero enemigo no siempre estaba afuera. A menudo se sentaba en la misma mesa. La fortaleza era un organismo vivo y parásito. Su crecimiento y sofisticación se alimentaban directamente de la destrucción del país. Cada nuevo sistema de defensa antiaérea se financiaba con el dinero que debería haber ido a los hospitales. Cada actualización de su software de vigilancia se pagaba con los fondos de las pensiones que nunca se entregaron. Los invitamos a reflexionar en los comentarios. ¿Qué simboliza mejor la vanidad del poder absoluto? ¿El mapa digital que convierte a los ciudadanos en puntos a controlar? ¿O el altar secreto que busca someter a fuerzas invisibles? Durante las protestas masivas de 2014 y 2017, la sala situacional se convirtió en un centro de mando para la represión en tiempo real. Las imágenes de drones y cámaras de seguridad en las calles de Caracas llegaban a las pantallas, permitiendo a Maduro y sus generales dirigir la respuesta con la precisión de un videojuego macabro. Desde la seguridad del búnker se daban las órdenes directas a la Guardia Nacional, a la policía y a los colectivos paramilitares. Se decidía dónde concentrar la fuerza, a qué líderes opositores arrestar y cuándo usar la violencia letal para dispersar a los manifestantes. La fortaleza se convirtió en un participante activo en la masacre de su propio pueblo. Las paredes insonorizadas del búnker ahogaban los gritos de las calles. La distancia física y tecnológica creaba una distancia moral. Para los hombres que observaban las protestas en pantallas de alta definición, los manifestantes no eran ciudadanos ejerciendo sus derechos, sino objetivos a neutralizar, amenazas a un sistema que debía ser preservado a cualquier costo. El búnker era, por tanto, la máxima expresión de un poder que había declarado la guerra a su propia sociedad. No era un refugio contra un enemigo externo, sino una base de operaciones para someter a una población desarmada. Su función como arma era, quizás, la más importante de todas. El imperio criminal y su fortaleza de concreto crecieron en una simbiosis perfecta. A medida que el régimen se volvía más brutal, sus muros se hacían más gruesos. A medida que el saqueo se intensificaba, sus sistemas de seguridad se volvían más sofisticados. Uno no podía existir sin el otro. La casa se convirtió en el caparazón del régimen, un exoesqueleto que lo protegía del mundo exterior y le permitía operar con impunidad. Pero, como todo caparazón, también se convirtió en una prisión. El hombre que lo habitaba podía controlar una nación, pero no podía dar un paso fuera de su jaula dorada sin temor a ser capturado o eliminado. Así, la fortaleza alcanzó su máxima expresión. Era un arma para saquear y reprimir, una máscara para ocultar la verdadera naturaleza del poder y un refugio para aislar a su líder de la realidad y de sus miedos. Era el monumento a un rey que, para sentirse seguro, había tenido que encerrarse en vida. El búnker era ahora el centro del universo conocido, un ecosistema hermético de poder absoluto y paranoia total. Pero las estructuras construidas sobre el miedo tienen una debilidad fundamental. Tarde o temprano deben enfrentarse a aquello que más temen. Y las primeras grietas ya comenzaban a aparecer.
no en el hormigón, sino en el tejido humano que lo sostenía. El apogeo del poder no se celebró con desfiles ni aclamaciones. Se manifestó en el silencio presurizado de una fortaleza completa, un organismo de concreto y acero que había alcanzado su forma final. Desde adentro, el mundo exterior parecía una simulación distante, una serie de datos en una pantalla. El régimen había alcanzado su cenit y su líder, encapsulado en el corazón de la maquinaria militar, se creía invulnerable, un monarca moderno reinando desde un trono invisible. La fortaleza no albergaba fiestas fastuosas en el sentido tradicional. Su lujo no residía en el mármol o el oro, sino en una opulencia mucho más fundamental y perversa, la de la autosuficiencia absoluta. Mientras la nación se hundía en la oscuridad y el silencio, el búnker zumbaba con la energía constante de sus propios generadores. Su extravagancia era el orden, su exceso era el control total. Era una isla de perfección funcional en medio de un océano de caos planificado. La vida dentro de sus muros se regía por un ritmo ajeno a la catástrofe nacional. El aire era siempre puro, la temperatura perfecta, el agua potable e ilimitada. Los pasillos, vacíos y vigilados por miles de ojos de cristal, resonaban con un silencio que no era de paz, sino de disciplina. Era la quietud de una cámara de aislamiento, un espacio diseñado para proteger a su ocupante no solo de las balas, sino de la realidad misma. El cerebro de este cuerpo de concreto era la sala situacional, un santuario tecnológico donde la nación se reducía a un mapa digital interactivo. No era solo un centro de mando militar. Era el panel de control de una cleptocracia. Desde allí se monitoreaban los flujos de petróleo, las reservas de oro, las comunicaciones de los disidentes y el humor de las masas en las redes sociales. Venezuela entera era un conjunto de variables a gestionar. Desde esta sala se ejecutó el vaciamiento de petróleos de Venezuela, la joya de la corona de la economía nacional. Con unos pocos clics, se aprobaban contratos con sobreprecios a empresas fantasma de aliados, se desviaban cargamentos de crudo a intermediarios opacos para evadir sanciones y se autorizaban transacciones que desangraban a la compañía. El colapso de la industria petrolera no fue un accidente económico, fue una operación diseñada y dirigida desde el búnker. Cada decisión tomada en la atmósfera estéril de la sala tenía consecuencias devastadoras en el mundo real. Una orden para manipular las cifras de producción se traducía en refinerías paralizadas. Un contrato fraudulento significaba miles de trabajadores petroleros abandonados a su suerte. La fortaleza operaba con una lógica de depredador, consumiendo el cuerpo de la nación para alimentar su propia maquinaria. El mecanismo más ingenioso de este saqueo fue el sistema de control de cambio. Concebido en las profundidades del búnker, era una obra maestra de la ingeniería financiera criminal. Permitía a la élite del régimen solicitar dólares a una tasa preferencial subsidiada con la excusa de importar alimentos o medicinas, para luego venderlos en el mercado negro a un precio cientos, a veces miles de veces superior. Esta operación no solo enriqueció a un círculo de cómplices, destruyó la moneda nacional y pulverizó el poder adquisitivo de la población. Fue una transferencia masiva de riqueza desde los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas secretas de la nueva oligarquía. La hiperinflación que devoró a Venezuela no fue un fenómeno espontáneo, sino un arma de enriquecimiento masivo disparada desde el centro del poder. La red de beneficiarios de este esquema formaba un nuevo tejido de lealtades. Empresarios, militares y políticos se volvieron adictos a la fuente de dólares baratos. Su complicidad fue comprada y sellada con cada transacción fraudulenta.
El búnker no solo administraba el Estado, administraba un cártel, donde la lealtad se pagaba con una participación en el botín. Cuando los ingresos petroleros mermaron, la sala situacional redirigió su enfoque hacia las entrañas de la tierra. Se activó el plan del arco minero del Orinoco, una vasta región rica en oro, diamantes y coltán. No fue un proyecto de desarrollo, sino la entrega calculada de un territorio soberano a una amalgama de generales corruptos, guerrillas colombianas y sindicatos criminales. Desde la fortaleza se trazaron los mapas de esta nueva economía de sangre. Se decidía qué facción militar controlaría qué mina. Se ignoraban deliberadamente las masacres de mineros y se coordinaba la logística para sacar el oro ilegalmente del país. El metal precioso, manchado de violencia y devastación ambiental, se convertía en lingotes que volaban a Turquía y los Emiratos Árabes, transformándose en las divisas que mantenían a flote al régimen. El dinero sucio, ya fuera del petróleo, del fraude cambiario o del oro, emprendía un viaje a través de las cloacas del sistema financiero global. La fortaleza era el punto de partida de una red de lavado que se extendía por el planeta. Operadores como Alex Saab, actuando bajo órdenes directas, tejieron una telaraña de empresas de maletín en paraísos fiscales, desde Panamá hasta Hong Kong. Miles de millones de dólares robados fueron blanqueados a través de bancos en Andorra, Suiza y Chipre. Se invirtieron en bienes raíces de lujo en Madrid, apartamentos en Nueva York y villas en la República Dominicana. El dinero que debería haber financiado hospitales y escuelas se metamorfoseó en activos que aseguraban el futuro de la élite, incluso si el país que gobernaban dejaba de existir. La fortaleza era también un nodo en una red de alianzas autoritarias. Sus sistemas de comunicación encriptados eran la línea directa con La Habana, Moscú, Teherán y Pekín. Con Cuba se compartían estrategias de contrainteligencia y represión. Con Rusia se negociaba apoyo militar y diplomático a cambio de activos energéticos. Con Irán se aprendía a burlar las sanciones internacionales. Era el cuartel general de un eje de resistencia al orden occidental. Pero el reinado no fue pacífico. Durante las protestas masivas de 2014 y 2017, la fortaleza reveló su función más brutal. La sala situacional se transformó en un centro de mando para la guerra contra su propio pueblo. Las imágenes en tiempo real de drones y cámaras de seguridad mostraban las calles de Caracas como un campo de batalla. Desde la seguridad de su búnker, Maduro y sus generales observaban a los manifestantes en pantallas de alta definición. Daban órdenes directas para dirigir a la Guardia Nacional y a los colectivos paramilitares, indicando dónde concentrar la represión, a qué líderes estudiantiles arrestar y cuándo utilizar la fuerza letal. La violencia no era un exceso, sino una política ejecutada con precisión quirúrgica. La distancia física y tecnológica creaba una disociación moral absoluta. Para los hombres en la sala, los ciudadanos que exigían libertad no eran personas, sino objetivos en un mapa, amenazas que debían ser neutralizadas. Los muros insonorizados del búnker ahogaban los gritos, las detonaciones y las sirenas. La masacre se convirtió en un videojuego estratégico. El poder que emanaba de la fortaleza era, por tanto, dual. Hacia adentro, garantizaba un orden perfecto y una abundancia artificial. Hacia afuera, proyectaba caos, miseria y una represión calculada. Era una máquina perfectamente diseñada para proteger a una pequeña élite a costa de la destrucción de una nación entera. En este apogeo, la paranoia se solidificó en la arquitectura y en la rutina. La desconfianza no era solo hacia el enemigo externo, sino hacia los propios aliados. Los pasillos estaban sembrados de micrófonos. Las lealtades se medían y se probaban constantemente. El búnker era una jaula de oro,
donde los carceleros eran también prisioneros, vigilándose unos a otros en un pacto de mutua desconfianza. El ocupante principal, aunque en la cúspide de su poder, estaba más aislado que nunca. Su conexión con el mundo real había sido completamente cercenada. Vivía a través de los informes filtrados de sus asesores y las imágenes curadas en las pantallas de la sala situacional. Se había convertido en un fantasma en su propia máquina, un prisionero voluntario en la fortaleza que él mismo había construido para sentirse libre. Esta desconexión era su mayor fortaleza y su vulnerabilidad más profunda. Le permitía gobernar sin el lastre de la empatía, pero también lo cegaba a las corrientes subterráneas que comenzaban a erosionar los cimientos de su imperio. Creía controlar todas las variables, sin darse cuenta de que el factor humano, la traición, no podía ser contenido por muros de hormigón. Así, en la cima de su reinado, la fortaleza se convirtió en un monumento a la paradoja del poder absoluto. Era el símbolo de un control total sobre una nación y al mismo tiempo la evidencia de una desconexión total de ella, un motor de una inmensa riqueza criminal y una burbuja de aislamiento psicológico. La máquina perfecta, en su aparente infalibilidad, ignoraba las grietas que comenzaban a formarse, no en sus muros, sino en la lealtad de los hombres que los habitaban. Ninguna fortaleza es más fuerte que la lealtad de los hombres que la custodian. El búnker de Fuerte Tiuna, una obra maestra de la ingeniería paranoica, fue diseñado para resistir misiles, asaltos y espionaje electrónico, pero sus arquitectos no calcularon la fuerza corrosiva de la ambición humana, ni la fragilidad de los pactos sellados con dinero sucio. La primera grieta no apareció en sus muros de hormigón, sino en las arterias del sistema financiero global que lo alimentaban. El año 2017 marcó el principio del asedio. Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos no eran una declaración de guerra convencional, sino un acto de estrangulamiento metódico. Cortaron el acceso del régimen al sistema bancario internacional, transformando las vastas redes de lavado de dinero en un laberinto de callejones sin salida. El torrente de dólares robados que mantenía en funcionamiento la maquinaria del búnker comenzó a reducirse a un goteo. De repente, el mundo se encogió. Los bancos suizos y andorranos que antes daban la bienvenida al dinero venezolano ahora cerraban cuentas. Las empresas fantasma en paraísos fiscales eran puestas bajo escrutinio. La fortaleza, concebida como un centro de mando autosuficiente, descubrió que su supervivencia dependía de un ecosistema global que ahora la trataba como un tumor maligno. El asedio financiero se convirtió en una cacería personal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro y a su círculo íntimo de narcoterrorismo y corrupción a gran escala. Ofrecieron una recompensa de $15 millones por su captura. Ya no era solo un presidente no reconocido, era un fugitivo internacional con un precio sobre su cabeza. Dentro del búnker, esta noticia cayó como una bomba de neutrones. El blindaje físico de la fortaleza podía detener una bala, pero no podía borrar el estatus de prófugo. Cada viaje, cada alianza, cada comunicación se volvía un riesgo. El palacio dejó de ser un trono para convertirse en la guarida de un capo acorralado. Pero la amenaza más letal no vino del exterior, sino de las entrañas del propio monstruo. La primera gran deserción fue la de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. La mujer que durante años había sido la principal ejecutora legal del régimen, la que validaba las purgas y encarcelamientos, se rebeló. Huyó del país no solo con su vida, sino con un archivo de pruebas que documentaban los crímenes de Estado desde adentro. Su testimonio fue devastador.
Confirmó ante el mundo que el Poder Judicial venezolano no era más que una oficina de abogados al servicio de una mafia. Las paredes del búnker, que se creían insonorizadas, de repente tuvieron una voz que gritaba sus secretos en las cortes y los foros internacionales. Si la traición de Ortega fue un golpe político, la del general Hugo Carvajal fue una herida existencial. Conocido como el Pollo, Carvajal había sido el jefe de la inteligencia y contrainteligencia militar durante más de una década. Era uno de los arquitectos del estado de vigilancia, un hombre que conocía cada pasadizo secreto, cada vulnerabilidad estructural, cada esqueleto enterrado bajo los cimientos del poder. Su deserción fue como si uno de los muros de la fortaleza se desprendiera y comenzara a hablar. Carvajal no solo conocía los secretos de la corrupción, sino los vínculos con el narcotráfico, las alianzas con las guerrillas colombianas y las operaciones clandestinas con Cuba. Su conocimiento convertía la paranoia del búnker en una profecía autocumplida. Estas traiciones envenenaron el aire dentro del complejo. La desconfianza, que siempre había sido un elemento estructural, se convirtió en una psicosis. El sofisticado sistema de vigilancia interna ya no solo buscaba enemigos externos, sino que se enfocaba en los propios habitantes. Cada conversación era sospechosa, cada lealtad cuestionable. El búnker se estaba devorando a sí mismo. En medio de esta atmósfera de asfixia, el régimen cometió su error más catastrófico, un acto de descuido nacido de la arrogancia. Alex Saab, el principal arquitecto financiero del imperio, el mago que diseñaba las redes para evadir sanciones y lavar miles de millones, fue arrestado durante una escala para repostar combustible en Cabo Verde. Saab no era un simple aliado. Era la caja negra del régimen. Conocía cada transacción, cada empresa fantasma, cada soborno. Era el hombre que convertía el oro de sangre y el petróleo robado en los alimentos y las medicinas que permitían al búnker mantener su burbuja de abundancia. Su captura fue un golpe directo al cerebro operativo del saqueo. Desde la sala situacional, se lanzó una operación diplomática ilegal sin precedentes para impedir su extradición a Estados Unidos. Movilizaron millones de dólares, enviaron emisarios, ejercieron toda la presión posible sobre el pequeño país africano. La desesperación con la que intentaron liberarlo fue la confesión más elocuente de su importancia. No estaban tratando de salvar a un hombre, sino el manual de instrucciones de su imperio criminal. Fracasaron. La imagen de Alex Saab, bajando de un avión del Departamento de Justicia estadounidense, marcó un punto de no retorno. Los secretos más oscuros de la cleptocracia venezolana estaban ahora en manos de sus mayores enemigos. La fortaleza había perdido a su intendente y éste estaba dispuesto a negociar su libertad a cambio de información. El impacto dentro del búnker fue sísmico. Las operaciones financieras que se habían planificado en sus salas seguras ahora estaban expuestas. Las rutas de lavado de dinero se volvieron inútiles. La red global que sostenía al régimen comenzó a deshilacharse, nodo por nodo. La fortaleza, que en su apogeo fue un arma ofensiva para proyectar poder y saquear una nación, se replegó sobre sí misma. Su función principal ya no era gobernar, sino sobrevivir. El aislamiento, antes una elección estratégica, se convirtió en una condena. Las purgas internas se intensificaron. Atrapado entre las sanciones externas y las traiciones internas, Maduro se volvió más desconfiado que nunca. Oficiales de alto rango, ministros y empresarios que antes eran intocables comenzaron a caer, acusados de traición. El círculo de confianza se redujo al tamaño de una celda. El edificio seguía en pie, imponente y silencioso, pero su espíritu estaba roto. La fachada de control absoluto se había agrietado, revelando el pánico en su interior.
Ya no era un castillo, sino una tumba dorada. La estructura que fue diseñada como un monumento a la permanencia se había convertido en el escenario de una lenta e inexorable decadencia. La ruina no llegó con el estruendo de una explosión, sino con el susurro de la tinta secándose sobre un documento a miles de kilómetros de distancia. La fortaleza de Fuerte Tiuna, un monumento a la impenetrabilidad física, permanecía intacta, sus muros fríos y silenciosos. Pero el asedio que su ocupante siempre había temido ya había comenzado, y no se libraba con tanques, sino con autos de acusación. El primer ariete no fue de acero, sino de papel. En una rueda de prensa en Washington, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos designó formalmente a Nicolás Maduro no como un jefe de Estado, sino como el líder de una organización narcoterrorista. La acusación fue la orden de registro, una declaración que convertía al búnker y a toda su red global en una escena del crimen activa. El mundo se convirtió en el campo de operaciones. Agentes del Tesoro y fiscales internacionales comenzaron a peinar el sistema financiero global, buscando las arterias por las que fluía la sangre del régimen. No necesitaban forzar puertas, seguían el rastro digital del dinero, derribando las paredes maestras de las empresas fantasma y las cuentas cifradas que constituían la verdadera arquitectura del imperio. Cada transacción ilícita, cada contrato fraudulento planificado en la sala situacional se convirtió en una pieza de evidencia. El saqueo, que antes era una operación invisible, orquestada desde la seguridad del búnker, ahora estaba expuesto bajo la luz fluorescente de las salas de interrogatorios y los tribunales internacionales. La fortaleza había sido violada, no en su cuerpo de concreto, sino en su alma digital. El golpe más devastador fue la captura de Alex Saab. Su arresto en Cabo Verde fue el equivalente a la captura del intendente del castillo, el hombre que poseía todos los mapas y todas las llaves. Con él cayeron los secretos de cómo el búnker se alimentaba, cómo convertía el oro de sangre en alimentos y cómo mantenía la ilusión de abundancia en su interior mientras la nación moría de hambre. La información que Saab comenzó a proporcionar fue el disolvente que carcomió los cimientos del poder, los nombres de los cómplices, las rutas de lavado, las cuentas secretas. Cada revelación era como una carga de demolición controlada, derribando una a una las columnas que sostenían la estructura financiera del régimen. El imperio comenzaba a ser desmantelado desde adentro. Simultáneamente, los muros humanos de la fortaleza se desmoronaron. Las deserciones de figuras como Hugo Carvajal, el maestro de espías, fueron más dañinas que cualquier ataque militar. Salieron de la sombra no solo con sus vidas, sino con la memoria institucional del crimen, detallando ante el mundo las reuniones secretas, las órdenes de represión y los pactos con el AMPA que se habían sellado en las profundidades del búnker. La paranoia, que había sido el cemento de la fortaleza, se convirtió en un ácido corrosivo. Cada general, cada ministro, cada aliado se convirtió en un traidor en potencia. El sistema de vigilancia total, diseñado para detectar enemigos externos, se invirtió, convirtiendo el búnker en una cámara de espejos donde cada uno vigilaba al otro, esperando la puñalada. El edificio seguía en pie, pero su función se había pervertido. Ya no era un centro de mando para gobernar un país, sino una jaula de máxima seguridad para proteger a un fugitivo. Los muros, que fueron construidos para aislarlo de las amenazas del mundo, ahora lo aislaban de cualquier posibilidad de escape. El lujo de la autosuficiencia se transformó en el símbolo de su encarcelamiento. Los generadores que garantizaban la luz ininterrumpida ahora solo iluminaban el interior de una celda. Los sistemas de comunicación encriptados, antes herramientas de poder global,
se convirtieron en líneas por las que solo viajaba el eco de la desconfianza. El saqueo del imperio se hizo visible en el exterior. Las propiedades compradas con dinero robado en Madrid, Miami y París fueron confiscadas. Yates de lujo fueron incautados en puertos europeos. Cuentas bancarias en Suiza y Andorra fueron congeladas. El botín que había sido extraído de Venezuela estaba siendo cazado y recuperado, pieza por pieza. La fortaleza de Fuerte Tiuna, con todo su poderío militar, era un espectador impotente de este desmantelamiento. Podía derribar un dron, pero no podía detener la firma de un juez en Nueva York. Su poder, que parecía absoluto, se reveló como una fuerza meramente física, inútil, contra el poder abstracto de la ley internacional. El régimen, acorralado, se volvió más brutal internamente, pero su alcance global se había evaporado. El líder, aunque físicamente intocable, estaba legalmente muerto fuera de sus fronteras. El mundo se había encogido a las dimensiones de su búnker. Era un faraón reinando sobre un sarcófago, rodeado de tesoros que ya no podía gastar. La ruina no fue la de los ladrillos y el mortero, sino la de la narrativa. La máscara de la revolución se desintegró por completo, revelando el rostro crudo de una organización criminal. El búnker ya no era percibido como un palacio presidencial, sino como el cuartel general de un cártel con un precio sobre la cabeza de sus líderes. La estructura se convirtió en un mausoleo, un monumento a un poder que ya solo existía dentro de sus propios muros. La actividad en su interior continuaba, pero era la actividad de un fantasma, los espasmos de un cuerpo cuyo cerebro había sido desconectado del resto del mundo. El silencio que ahora habitaba sus pasillos era diferente. No era el silencio del control absoluto, sino el silencio pesado de la irrelevancia. Era el silencio de un veredicto ya emitido, la quietud que precede al juicio final de la historia. La fortaleza permanecía en pie, perfectamente funcional, impecablemente limpia, pero vacía de propósito. Se había convertido en la prueba material de su propia derrota, un caparazón intacto cuyo ocupante ya había perdido la guerra por el mundo exterior. El imperio no había sido conquistado, simplemente se había evaporado. Pero ¿reside el verdadero poder en lo que se construye con hormigón o en lo que sobrevive a la caída? Si estas historias le hacen cuestionar la naturaleza del poder, suscríbase para seguir explorando otros colapsos que desafían nuestra percepción de la fuerza y la fragilidad. Hoy, la fortaleza sigue en pie, intacta, impoluta, indiferente, un quiste de hormigón en el corazón de una nación desangrada. Sus sistemas de defensa siguen activos, sus generadores zumban con una eficiencia obscena y sus muros no presentan una sola grieta. Físicamente, es un triunfo de la ingeniería de la supervivencia, pero su victoria es la de un esqueleto perfectamente conservado en medio de un campo de cenizas. Su ocupante no está en una celda de barrotes, pero su prisión es más vasta y sutil. Es un fugitivo internacional que no puede abandonar los límites de su propio país y a menudo ni siquiera los confines de su búnker. Los muros que construyó para mantener al mundo fuera ahora le impiden entrar en él. Es un rey prisionero en el castillo que él mismo diseñó, un monarca cuyo reino se ha encogido a las dimensiones de su propia jaula. La actividad en su interior es la de un fantasma en la máquina. Las pantallas de la sala situacional aún brillan, los datos aún fluyen, pero el imperio global que una vez administraron se ha desvanecido. Ahora, su propósito principal es la introspección paranoica, monitorear las lealtades internas, gestionar una economía de subsistencia criminal y mantener a raya la inevitable entropía de un sistema construido sobre el miedo. El legado de la fortaleza no es su estructura, sino su sombra,
una sombra que se proyecta sobre cada hospital sin medicinas, cada escuela sin maestros, cada mesa sin comida. Cada vatio de electricidad que la alimenta es un vatio robado a una ciudad en penumbras. Es un monumento no a lo que se construyó, sino a todo lo que se destruyó para poder erigirlo. En un giro final y trágico, la historia regresa a su origen. El hombre que una vez recorrió las arterias abiertas de una ciudad viva, expuesto al sol y al caos de la calle, ahora habita un entorno sellado y artificial. El viaje desde el volante de un autobús hasta el trono de un búnker no fue un ascenso, sino un descenso a las profundidades del aislamiento. El imperio material, disperso por el mundo en forma de mansiones, yates y cuentas secretas, ha sido cazado, confiscado y desmantelado. La fortaleza es el último gran activo, el cofre del tesoro de un dragón que ya no puede volar. Sus riquezas son ahora teóricas, su poder, una ilusión mantenida por la fuerza bruta dentro de un perímetro cada vez más reducido. Pero el verdadero legado no se mide en hormigón ni en dólares congelados. Se cuenta en ausencias, en los más de 7 millones de rostros que ya no habitan el país, una diáspora que es la cicatriz